narrativa es el mejor vehículo del ser humano para conectar con otras personas, culturas y con uno mismo. Esta es la filosofía de Pixelatl, una organización mexicana dedicada a promover la creación y difusión de narrativas gráficas y audiovisuales para ampliar la oferta latinoamericana y extender sus públicos dentro y fuera de nuestra región. Por más de 10 años, en Pixelatl se han dedicado a desarrollar múltiples estrategias para impulsar a las nuevas generaciones de creadores de arte multimedia, y uno de sus más grandes esfuerzos es el Festival de Cómic, Animación y Videojuegos, un evento que anualmente se celebra en México durante el mes de septiembre. El festival año con año crece y nos demuestra que conectando a las personas, los proyectos se vuelven más fuertes. Pixelatl se ha convertido en uno de los eventos más importantes a nivel internacional y, como es tradición, Designare Media ha cubierto sus actividades, esta vez desde su nueva sede en Guadalajara, Jalisco. Conoce aquí los momentos clave de la edición 2022 de Pixelatl. En los últimos años, la animación de Argentina ha tenido una activa participación en Pixelatl con sus proyectos en desarrollo, cortometrajes en selección y, sobre todo, se empezó a gestar una estrecha colaboración entre Animation, la selección de industria del mercado audiovisual latinoamericano Ventana Sur y Pixelatl. Esta alianza se ha visto reflejada en la entrega de premios para proyectos destacados en ambos eventos. Además, Animation, Pixelatl y Premios Quirino se han unido para formar la Liga de la Animación Iberoamericana, un esfuerzo grupal cuyo objetivo es fortalecer los lazos de colaboración entre países de Iberoamérica y generar proyectos que visibilicen al talento emergente. Para 2022, Argentina fue declarado país invitado de honor del Festival Pixelatl, asistiendo con una amplia delegación de estudios y profesionales para participar en el mercado y presentar conferencias. Hola, mi nombre es Alejandra Grimaldi y estoy acá representando Animation Ventana Sur. Animation es la sección de industria del mercado Ventana Sur, que es el mercado de contenidos audiovisuales más importante de Latinoamérica. Se organiza en conjunto con el INCA, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina, y el Festival de Cannes de Francia. Hoy estamos acá en Pixelatl participando, además con Argentina como país de honor, así que estamos muy contentos, y esta iniciativa fue organizada por el INCA y por la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, así que estamos, la verdad, muy felices de estar acá representando a nuestro país. Hemos venido con una delegación de 16 empresas y profesionales independientes que han participado a través de la misión comercial y otros porque han quedado seleccionados en las distintas convocatorias de Pixelatl. El desarrollo de la animación en Argentina pasa por uno de sus mejores momentos con numerosas compañías especializadas en distintas técnicas de animación. Para hacer gala de esto, Buda TV, con la colaboración de otros estudios, crearon un spot que se sumó a la celebración de los 10 años del festival. Destacando el talento mexicano, se presentó la exposición El arte de los sustos ocultos de la exitosa serie creada por los hermanos Angris. Los creadores y directores de la serie participaron en conferencias y firmas de autógrafos acompañados de todo el equipo de la exitosa empresa mexicana Cinema Fantasma. Durante el festival se revelaron noticias respecto al futuro de este gran proyecto. Ayudar a la gente a
que siguiera creando su arte, lo hiciéramos. Entonces es algo con lo que siempre nos hemos obsesionado, con estar siempre a favor de la creación artística. Por eso damos clases y cursos y todo, porque nos encanta ser promotores de los artistas y de las causas que están desesperadas. Sofía Alexander, la creadora de Onyx Equinox para Crunchyroll, presentó sus mejores tips en desarrollo de series animadas. Los asistentes pudieron aprender cómo presentar sus proyectos en una charla interactiva. Mis primeros 2 pixelatos fue virtuales, así es que esto se siente bien bonito al ver a las personas aquí, a los creativos, a los soñadores venir para hacer networking, para conocer a otros creadores y sentirse inspirados, porque eso es lo importante, que la gente se sienta inspirada, que creen sí, creen su proyecto. Siempre ha habido interés en México, en los mexicanos, para crear. Lo que pasa es que en México nunca se había en verdad dado las oportunidades para poder crear o hacer nuestro propio contenido. Pero yo creo que me ven a mí como ejemplo y siento que eso les ayuda a sentirse inspirados a que sí se puede, yo puedo hacer eso, puedo crear mi propia historia, mi propia caricatura. Y eso yo creo que es lo importante. Veo a muchos estudiantes aquí que sí están muy inspirados a hacer lo suyo y por eso están aquí. Netflix presentó las manos mexicanas detrás de Pinocho. Pudimos conocer los retos de trabajar para una superproducción internacional, escuchando a los artistas y a profesionales que formaron parte de la segunda unidad de producción de la película Stop Motion Pinocho de Guillermo del Toro, que se instaló en el taller del Chucho en Guadalajara. Además, la leyenda Georgina Haynes fue reconocida por su trayectoria. La experta en marionetas ha sido clave en crear el look and feel de las películas donde ha colaborado, entre las que se incluyen Corpse Bride, Coraline y Paranorman, hasta Pinocho de Guillermo del Toro, donde colaboró como directora creativa y técnica de fabricación de personajes. Festival Pixelatl es una celebración de la comunidad creativa de Latinoamérica y no sería posible sin el apoyo de todos los estudios y artistas que se han sumado en el camino. Durante la semana del festival se generaron espacios claves para el networking, además del mercado unboxing para cómics y fiestas de ofrecidas por líderes de la industria. Sin duda, la confianza en Pixelatl ha crecido hasta alcanzar el top de la industria global y su reputación le ha permitido contar con los artistas más influyentes de la industria dentro de su programa de talleres y conferencias. Mi nombre es Alfredo Ponce de la Cruz, soy uno de los youtubers que forma parte de Alfreli, que es un canal de YouTube donde hablamos sobre series animadas, y estamos aquí en el Pixelatl precisamente para conseguir unas entrevistas de los grandes invitados que han traído aquí hasta Guadalajara. El canal surgió justo en aquella época donde yo estaba estudiando animación y artes digitales. El contenido me gustaría girarlo a una parte más como de análisis, más académicamente hablando, de cómo crear personajes, cómo crear grandes historias, cómo desarrollar series, tal vez un poco un contenido más educativo. Nosotros participamos en el Idatún del 2019 con un proyecto de una serie animada que estuve desarrollando en la universidad, y la verdad es que el Pixelatl y el Idatún como tal sí es una gran oportunidad para que, pues literal, cualquier persona que tenga una gran idea pueda tener de alguna u otra manera exposición, oportunidades, pueda generar estos vínculos con creadores y recibir mucha retroalimentación. En aquel entonces, en el 2019, tuvimos la oportunidad de platicar con muchos creadores en la sección de mercado. Recibimos mucha retroalimentación, algunas fueron más duros que otros creadores. Y fue una experiencia muy bonita, la verdad. Nosotros nunca imaginamos haber llegado como finalistas y nunca habíamos imaginado recibir tanta retroalimentación y conocer a tantas personas tan importantes. Nada de eso hubiera sido posible si no hubiera sido por el Pixelatl.
pareciera como que no estuvo la pandemia. Llegamos aquí otra vez y los invitados están mejor que nunca. Grandes invitados de la industria extranjera y también aquí latinoamericana. Y también muchísima presencia de audiencia respecto a los fans, respecto a aspirantes, estudiantes y a gente que está trabajando ya profesionalmente en el medio. Me parece que Pixelatl ha hecho un excelente trabajo en cuanto a acercar a la comunidad, tanto de las personas grandes que están en la industria en Estados Unidos, en Europa, como los más chiquitos que apenas estamos empezando. Siento que ha hecho un ambiente excelente para poder acercarnos sin tantas barreras. Aquí nos juntamos todos y también nos da muchos accesos como el café con, las firmas de autógrafos. En las conferencias también se nos da mucha información que probablemente no podamos encontrar tan fácilmente pues, en internet, sino que venga de la voz de la experiencia de estos creadores que vienen aquí a compartirnos. Y además en un ambiente muy bonito, de mucha armonía. Aquí se siente muy lindo el poder llegar con cualquier persona, aunque no lo conozcas, y te comparte sobre su proyecto y tú le compartes sobre tu proyecto. Se da mucha retroalimentación y lo mismo pasa también con los creadores cuando se da la oportunidad. También se le puede compartir y te da consejos, te da información muy valiosa. Y creo que el Pixelatl sí ha hecho poder acercarnos a ello y me parece que eso es algo muy valioso y muy bonito. Cada año, Pixelatl colabora con un socio creativo para desarrollar una campaña inspirada en su manifiesto, que dará identidad a la edición en curso, creando personajes memorables y una pieza audiovisual de la cual se deriva todo el arte y elementos promocionales del festival. El socio creativo de Pixelatl 2022 es Mighty Animation. El cortometraje, inspirado en el concepto Aquí te encuentras, fue dirigido por el artista mexicano Julio Pacheco, imprimiendo un look and feel de libro infantil por sus texturas, trazos y color. Mighty aprovechó este momento clave para celebrar los 10 años desde su fundación en Guadalajara, Jalisco. Si el video te gustó y te ha parecido interesante, te invitamos a apoyar nuestro canal con un like o suscribir. Eso ayuda a que este mensaje pueda llegar a más comunidades y sigamos creciendo. Gracias por tu apoyo.